Señor Ridao, el reglamento no tiene una previsión exacta acerca de cuando se produce un turno en contra solicitado por dos grupos, cuál de ellos es el que debe intervenir. Se ha hecho como costumbre que utilice ese turno el grupo que tenga mayor importancia numérica en cuanto a composición de sus miembros, de diputados. A la presidencia, en esa laxitud de la que hablaba su señoría y habida cuenta de la importancia del debate, ¿no le parece que resulte contrario al espíritu del reglamento que si su señoría desea manifestar su posición contraria a la proposición en este momento pueda hacerlo si no hubiera dificultad por parte del grupo que acaba de hacer la intervención? Si el grupo que acaba de hacer la intervención desea que quede, como ha sido costumbre, aislada esta posición y que las réplicas se puedan producir ahora por parte de los proponentes al grupo catalán, estará en su perfecto derecho. Y en estas circunstancias es en las que resolvería preguntar si el grupo catalán desea que se manifieste ahora el grupo de Esquerra Republicana o que lo haga, como ha sido tradicional, en fijación de posición. Gracias, señor presidente. A pesar de que en la anterior legislatura existen antecedentes en sentido contrario, no tenemos inconveniente alguno en que Esquerra Republicana pueda hacer uso de la palabra. Yo le agradezco mucho al señor Durán su posición, porque de este modo lo que hace es facilitar lo que en aplicación de precedentes no le correspondería al grupo de Esquerra Republicana, y manifiesto mi agradecimiento por su generosidad. Señor Ridao, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. También, señor Durán Lleida, por su deferencia hacia nuestro grupo parlamentario. Señorías, ya se ha dicho por otros intervinientes, la primera cuestión que llama poderosamente la atención de esta reforma es la forma como se plantea. Señorías, en democracia las formas son también parte del contenido. Fíjense si no, se nos dice que este es un acuerdo urgente, imprescindible, necesario, tanto que ha debido ser cocinado por PP y PSOE durante el mes de agosto, pero cuya efectividad plena, o maravilla de las maravillas, se difiere para 2020. Menuda urgencia, señorías. Pero, en cualquier caso, lo relevante es que con tanta prisa ambos grupos se han olvidado no solo de los grupos parlamentarios de esta Cámara, sino se han olvidado de los ciudadanos. Y se han olvidado de los ciudadanos a los que han hurtado el necesario debate a través de una consulta ciudadana, de un referéndum, lo cual, por cierto, evidencia que en el actual contexto de desafección, de descrédito de la política, con 15M o sin él, hay quien no se enmienda. Hay, señorías, quien no quiere modificar este obsoleto sistema político que presenta, por lo visto, una absoluta falta de modernidad, de transparencia. Presenta un debate más bien lacerante. Resulta que PP y PSOE, que en apariencia, como hemos visto a lo largo de esta legislatura, no están de acuerdo absolutamente en nada, a excepción, evidentemente, del modelo de Estado, se despachan en una sola semana y con sordina toda una reforma constitucional. Y, por cierto, ambos grupos lo hacen descerrajándose un tiro en el pie, porque, escuchando algunos discursos esta misma mañana, ahora resulta que lo que era sagrado, inviolable e intocable, so pena de poner en cuestión, de amenazar la concordia, incluso la paz social, se puede cambiar por un simple procedimiento más propio de una insolación veraniega. Señorías, y lo digo con el debido respeto, la próxima vez que se nos diga en esta Cámara que se puede reformar la Constitución,
y hacerlo además de esta forma, perdónenme, pero al menos nuestro grupo se va a hacer un panzón de reír. En segundo lugar, otra cuestión que quiero traer a colación es la oportunidad y la motivación de la reforma. Y no insistiré mucho porque a estas alturas todo el mundo sabe que no se trata de una reforma sobrevenida y urgente con una medida y con una receta milagrosa para reactivar nuestra maltrecha economía. No, de lo que se trata es de una simple imposición del Banco Central Europeo de la señora Merkel, de la derecha europea. Es el oneroso peaje que ustedes ambos están pagando a cambio del rescate de la deuda pública del mes de julio, a cambio del plácet alemán a la emisión de eurobonos. O sea, aquí el problema realmente no es el déficit público, es el déficit de credibilidad que tiene sobre todo el Gobierno y también el Partido Popular, que gobierna la mayoría de comunidades autónomas, a quienes les imponen no un simple cambio legal, sino toda una reforma constitucional, no solo innecesaria, porque es una sobreactuación y una auténtica impostura. Ustedes saben perfectamente que con la Ley de Estabilidad y con el Plan Europeo de Estabilidad sería suficiente, pero no por innecesaria, además es una reforma ideológicamente muy peligrosa, porque sigue la pauta neocon de la derecha europea, porque además atiende lo que dicen los papeles de Faes y del señor Aznar, que es el auténtico padre de esta reforma, y porque ustedes van a petrificar en un texto constitucional un mecanismo rígido que va a impedir de cara al futuro poder atender con la necesaria flexibilidad cualquier situación de recesión económica y que además incidirá de forma muy negativa en capítulos como la inversión pública o el gasto social. O sea, están ustedes perpetrando, por decirlo de alguna forma, la auténtica aniquilación ideológica de las políticas neokeynesianas. Es el último golpe, señores del PSOE, que ustedes están asestándole a la izquierda en la presente legislatura y a una posible salida social de la crisis. En tercer lugar, no hay mal que por bien no venga, señorías, y al final algunos se han salido con la suya, porque resulta que aunque sea bajo el dictado de Frau Merkel, ustedes se van a cargar el último resquicio que tenían las comunidades autónomas y también las corporaciones locales que les molestaba, que era la posibilidad de controlar la disciplina presupuestaria, su auténtica autonomía financiera. Además de que esta reforma impone un comportamiento fiscal homogéneo para todas las comunidades autónomas. Señorías, esta reforma prescinde absolutamente del hecho de que hay comunidades autónomas que tienen más competencias que otras. Incluso ello ha generado un histórico de deuda distinto. Da igual también en esta reforma si tienen o no superávit o déficit fiscal. Quiero recordar que si Cataluña fuera soberana fiscalmente tendría un superávit del 6% del PIB y ahora contrariamente tiene un 10% del PIB de déficit. Y en tercer lugar, tampoco les importa nada aparentemente si la estructura de gasto de las comunidades autónomas es más o menos rígida o indisponible, habiendo de destinar casi un 80% de su presupuesto a la política social, cosa que no debe hacer el Estado. Por tanto, ustedes le cargan nuevamente el muerto a las comunidades autónomas y punto. Y encima prevén y están hablando de la posibilidad de mayor déficit para las comunidades autónomas, para el Estado, que para las comunidades autónomas. Claro está que los centralistas, tanto el PSOE como el Partido Popular, no van a reconocer nunca que quien tiene mayor capacidad y margen para reducir el déficit es el Estado. Por cierto, a ser alemanes, es decir, si ustedes quieren ser como los alemanes, pues séanlo en todos. Por ejemplo, reduzcan un 40%, como han hecho este año, el presupuesto del Ministerio de Defensa. Eliminen los ministerios que concurren deslealmente con las comunidades autónomas. Abandonen, por cierto, esa manía tan costosa y obsesiva de llevar el AVE de Madrid no al cielo, sino a cualquier capital de partido judicial. Y ya, señorías, ya me perdonarán, pero el problema de déficit público, en buena parte lo que nos trae también a este debate es la mala cabeza de este Gobierno en la actual legislatura, señorías. ¿O no se acuerdan del gravísimo deterioro para las cuentas públicas que supuso ese auténtico derroche y esa auténtica borrachera
propagandística de 140.000 millones de euros en todo tipo de cheques y deducciones fiscales. En 2009, que fue el año, como ustedes saben, de mayor desequilibrio fiscal, con un 11,2% del PIB de déficit, parte de este déficit se fue, evidentemente, a pagar el paro como estabilizador automático, pero, señorías, otra parte muy importante se fue como consecuencia de la debacle, de la bajada pavorosa de ingresos públicos a través de los impuestos, porque tenemos una presión fiscal que recae sobre los asalariados y una fiscalidad para las rentas altas que se parece más bien a la de Burkina Faso. Acabo, señorías. Nosotros, a diferencia de otros grupos como Convergencia y Unió, en su día, habiendo participado en el debate constituyente, no votamos la Constitución. Y como ustedes saben, nuestra prioridad en absoluto no es la reforma. Y diría más, si se abre el melón de la reforma constitucional, creo que sería mucho peor que lo que se hizo en 1978. Pero ¿qué quieren que les diga? Como demócratas y como catalanes, que además pagamos impuestos y podemos exigir un trato justo y equitativo, no podemos concebir en ningún caso que la Constitución sea una especie de jaula colectiva, que solo se pueda manosear y reformar cuando ustedes, PP y PSOE, quieran, que cuando nosotros planteemos aspectos como el concierto económico, la autodeterminación o, por qué no, incluso la república, ustedes nos estigmaticen. Por eso nosotros no les vamos en absoluto a seguir el juego. Nosotros no vamos a participar en esta farsa. Nosotros no solo vamos a votar en contra, sino que no vamos en absoluto a legitimar este proceso. Y no se me ocurre mejor signo de desaprobación. Es, diría más, el único acto de dignidad política posible, al que invito también a otros grupos de la Cámara para no normalizar y para no legitimar este auténtico desaguisado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Ridao. Señor Llamazares. Señorías, agradezco la generosidad del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, de la misma manera que afeo la falta de generosidad de los dos grupos parlamentarios proponentes, porque hablo en nombre de un grupo parlamentario, hablo en nombre de una fuerza política, dentro de la cual participa uno de los ponentes constitucionales, el Partido Comunista de España, al que ni siquiera se le ha dado el trámite de audiencia. No se nos ha llamado, no se nos ha tenido en cuenta, se nos ha ninguneado. Pero esa es una cuestión que quizás tiene que ver con la ruptura del consenso constitucional, una cuestión muy importante que hoy se ve de manera plástica en esta Cámara. Si la Constitución tenía un determinado volumen de apoyos, desde el punto de vista de la pluralidad política y territorial del país, su reforma constitucional rompe, desde el punto de vista de la pluralidad política y de la pluralidad territorial, el consenso constitucional. ¿Y por qué, señorías? Pues porque se trata de un golpe a la Constitución, porque es una forma moderna del caballo de Pavía, una forma moderna de abrir un periodo de restauración, de involución democrática en nuestro país. Este golpe a la Constitución supone algo muy importante y por eso digo que no es una reforma parcial, que es una reforma total de la Constitución. Ustedes sustituyen una querencia del Grupo Parlamentario Popular, que es la soberanía de la nación española, y otra, con la cual podemos estar más de acuerdo, que es la soberanía de los ciudadanos por la soberanía de los mercados. Es decir, el constituyente, a partir de esta reforma, son los mercados y la especulación financiera. Toda una degradación de nuestra Constitución que termina siendo un balance de pérdidas y ganancias que juega en bolsa. Esa es la realidad cuando se habla de confianza
y cuando se habla de las empresas de rating en relación a esta reforma constitucional. Pero, señorías, lo hacen ustedes, además, de una forma inaceptable. Como parlamentario me rebelo ante una iniciativa que me ningunea, ante una iniciativa que prescinde de mi autonomía política y que prescinde, además, de mi derecho de participación política. Vulneran ustedes también un principio fundamental de la Constitución, el derecho de participación y representación política de los parlamentarios. Porque una reforma constitucional, señorías, no se puede presentar en agosto con agosticidad y alevosía. Una reforma constitucional no se puede tramitar en 48 horas. Una reforma constitucional no puede hacerse mediante el trámite de lectura única, porque si hay algo esencialmente parlamentario es la enmienda, la negociación, el acuerdo, la transacción y finalmente la votación. Y ustedes nos hurtan buena parte de nuestra libertad y buena parte de nuestra representación parlamentaria. Si no lo veo, no lo creo. Me parece un desvarío veraniego, pero un desvarío. Que los que otrora hablaban de la Sagrada Constitución, ahora, en horas 24, pasen de la Constitución sacralizada a la Constitución balance de pérdidas y ganancias. Señorías, es de todo punto inaceptable. Pero además lo hacen por unas razones que, en nuestra opinión, no se sostienen. Señorías, hablan ustedes del rigor presupuestario, hablan del equilibrio y de la estabilidad. Da la impresión de que hemos estado en una fiesta y ahora hay que hacer penitencia. Podríamos denominarlo el calvinismo constitucional. Pues bien, señorías, la buena parte o la mayoría de la ciudadanía española no ha participado en su fiesta. No la llamen ustedes a la penitencia. No la llamen ustedes a la penitencia. Porque esta reforma constitucional, señorías, no es verdad que busque el equilibrio. Busca el desequilibrio. Busca imponer de todas formas la opulencia y el despilfarro privado, que son los 2/3 de la deuda de este país, e imponer la austeridad pública, la restricción a la iniciativa pública. Miren, si aplicáramos el compromiso que ustedes tienen en forma de ley del 0,4% del déficit, ¿saben ustedes cuántos años cumpliría ese compromiso en los 20 últimos años la OCDE? Ni un solo año, ni uno, señorías. ¿Saben cuántas veces cumpliría ese compromiso la Unión Europea? Ni un solo año cumpliría ese compromiso de 0,4 de déficit estructural. Y nuestro, digamos, mandato franco-alemán, ¿cuánto cumplirían ese compromiso? Pues prácticamente nada. Francia en los últimos 20 años no ha cumplido ni un solo año con ese criterio de déficit. Y Alemania un solo año de 20. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa? Que para hacer políticas públicas, que para remontar las crisis económicas, es fundamental el margen de maniobra que ustedes hoy le niegan al poder público. Por lo tanto, no se trata de rigor, no es verdad. No se trata de estabilidad tampoco. Se trata fundamentalmente de recortes sociales, se trata de privatizaciones y se trata de recesión económica. Eso es lo que ustedes están entronizando en el día de hoy. El fracaso del ajuste frente a la crisis. Eso es lo que convierten ustedes en principio constitucional. No es verdad, pues, buena parte de su razonamiento sobre esta reforma constitucional. Señorías, esta reforma constitucional no es una reforma parcial. Afecta al título preliminar, a la soberanía del pueblo español, afecta al Estado democrático y social, afecta también al título primero,
afecta a los derechos sociales. Por lo tanto, se trata de una reforma dura y como tal hay que tratarla. Hay que acordarla, hay que disolver la Cámara, hay que convocar referéndum. Es decir, no se trata del artículo 167 que ustedes graciosamente aplican, graciosamente digo, ignorando la participación de la ciudadanía. No, se trata del artículo 168 cuando se modifican aspectos esenciales y nodales de la Constitución española. Por lo tanto, señorías, el referéndum es ineludible. En el espíritu y en la letra de la Constitución, el referéndum está fundamentalmente en torno a las reformas globales, pero también en cualquier reforma parcial. Cuando el constituyente estableció el 10% de diputados y senadores, lo que quería decir es que el referéndum es un mecanismo necesario de apelar a la voluntad popular en relación a la reforma constitucional. Señorías, golpe a la Constitución, secuestro de la voluntad popular, negación de la iniciativa parlamentaria y también, por qué no decirlo, de la autonomía de la política y de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Termino, señorías, planteando que se rebelen. Miren, señorías, para lo que nos queda en el convento, lo que podríamos hacer es un rapto de dignidad. Decir que de esta manera no, de esta forma sin participación popular no, de esta forma al margen de la participación y la intervención parlamentaria no. De esta manera también, en que desde fuera y desde los mercados nos imponen una nueva soberanía en la Constitución, tampoco. Señorías, por eso les pido que se rebelen, retirando esta iniciativa, convocando elecciones y permitiendo que opine la ciudadanía. Es la forma más fácil de permitir el debate público. Si lo mantienen, yo les pido que sometan esta iniciativa a referéndum. A referéndum porque la naturaleza de la iniciativa obliga, pero también porque la sensibilidad democrática debería conllevar el referéndum. Y en todo caso que permitan las enmiendas, el trámite en comisión, que permitan la actividad de los parlamentarios, que nos reconozcan como dignos parlamentarios y no como un rebaño de ovejas. No lo somos, ni lo vamos a tolerar. Señorías, termino con una referencia al Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia de Shakespeare se salva finalmente, yo diría que por el amor y por la política, porque la ciudad se pone del lado del amor y de la política. Ustedes se están poniendo del lado de la usura. Señorías, ese no es el papel de la ciudad, ese no es el papel de la democracia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares. ¿Desean hacer uso de la palabra? En primer lugar, tiene la palabra don José Antonio Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, quisiera replicar brevemente algunas de las cosas que se han dicho en esta tribuna. El señor Durán sabe, y se lo digo con todos los respetos que sabe que le tengo, sabe que el Grupo Parlamentario Socialista tiene un interés, y así se lo ha dicho, y si no, se lo digo yo ahora, desde esta tribuna públicamente, un interés clarísimo en llegar a un consenso con ustedes y con todos los grupos de la Cámara que sea posible. Por dos razones fundamentalmente. Porque ustedes efectivamente estuvieron en el proceso constituyente y porque ustedes gobiernan Cataluña. Y por una tercera razón que usted me ha incorporado en el debate de hoy. Me dice que está de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria y que está de acuerdo con el análisis a través del cual se debe llegar a ese principio. Ahora entraremos en si debe estar o no en la Constitución, como nosotros patrocinamos, y en los objetivos del mismo. Creo que ahí no hay mayor discusión.
En consecuencia, señor Durán, desde el punto de vista material de lo que usted ha llamado el fondo, lleguemos a un acuerdo. Hoy iniciamos el proceso de reforma constitucional, lo concluiremos el día 2 y, por lo tanto, tenemos tiempo para ello. Usted objeta razones de lo que ha llamado forma y yo le quiero responder que las ha referido fundamentalmente al tiempo en el que se produce la reforma y yo le digo que lo necesitamos ahora ya. O sea, las tensiones financieras internacionales son de tal magnitud que lo necesitamos ahora y lo vamos a necesitar en el futuro. Y por eso la vocación constitucional de meter este principio en la norma suprema y proyectarlo hacia el futuro nace de una exigencia lógica que se produce ya en estos momentos. Tenga en cuenta lo que ha pasado en el mes de agosto y usted, que es una persona bien informada, tenga en cuenta lo que va a pasar o puede pasar en el futuro. Por lo tanto, esas tensiones justifican objetivamente, esas tensiones y el coste para el bienestar de los españoles, de todos los españoles, justifican objetivamente la introducción de este principio contundente a nivel, y de ahí la contundencia formal, a nivel constitucional. Mire, señor Durán, nosotros compartimos objetivos y destino con Europa. Hay un argumento que usted no me puede negar. Esto lo ha hecho Alemania en su día y lo van a hacer Francia e Italia, al igual que nosotros. Como comprenderá, los grandes países de la eurozona no se ponen de acuerdo en algo tan importante como esto porque sí. Se ponen de acuerdo porque está justificado objetivamente, porque es razonable y, más allá de que sea razonable, que lo es, porque es absolutamente necesario para la estabilidad de toda la zona euro. Y, finalmente, quiero decirle dos cosas más. En primer lugar, que no es cierto que la reforma limite la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Basta leer el artículo 135.6. Me vuelvo a remitir a lo que usted acaba de decir desde esta tribuna. Creo que no tiene, y se lo digo con todos los respetos y con todo el cariño, ninguna coherencia decir que el cálculo del déficit estructural lo dejemos en manos de Europa y al tiempo que las comunidades autónomas quieran participar en el cálculo del déficit estructural. El modelo que hacemos aquí es el cálculo a través del Gobierno y se crea una institución de colaboración Gobierno-comunidades autónomas que refuerza la coordinación fiscal. Por consiguiente, señor Durán, nosotros queremos el consenso. Yo creo que ustedes deben estar en condiciones objetivas de entrar en ese consenso y estaríamos encantados de que así fuera. Insisto, porque estuvieron en el proceso constituyente y porque ustedes gobiernan Cataluña. Lo mismo le podría decir al representante de Esquerra Republicana, por lo tanto, ahí van mis palabras, vengan, si lo desean, al consenso. Y en cuanto a Izquierda Unida, yo, señor Llamazares, la verdad es que el que no quiere oír, pues no quiere oír. Es verdad el refrán de que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo le estoy diciendo, y eso es un dato objetivo, que las tensiones financieras en toda la Unión Europea han llegado a un límite que, de mantenerse en el tiempo, pondría en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar. Si usted está por el estado del bienestar, tiene que estar con este razonamiento, porque este razonamiento se traduce en un coste de financiación de miles de millones de euros de los que no dispondríamos para dedicarlos a políticas progresistas. Esa es la realidad. Y esa realidad es absolutamente indiscutible desde cualquier análisis imparcial, de buena fe y desde cualquier análisis que tenga en cuenta el interés supremo de los ciudadanos y, sobre todo, los ciudadanos que más dependen de esos servicios sociales públicos esenciales. Por lo tanto, creo que no hay ningún motivo para que ustedes no lleguen a un consenso, el consenso que han anticipado las dos grandes fuerzas políticas de la Cámara. Gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra doña Soraya Sáez de Santamaría. Muchas gracias, presidente. Señorías, me gustaría poner el acento en algunas cuestiones que se han oído aquí que creo que merecen respuesta. En primer lugar, quiero poner en valor que aquí traemos los dos grupos parlamentarios una reforma consensuada y no impuesta,
una reforma que cuenta con el respaldo de más del 90% de los representantes en esta Cámara. Mire, a lo largo de esta legislatura hemos oído y mucho hablar de falta de consenso. Desde esta tribuna mirar a uno y a otro lado de la bancada y reclamar que nos pusiéramos de acuerdo. Ahora, algunos grupos parlamentarios critican que lo haya. Hemos oído a muchos de los que han intervenido con anterioridad pedir un pacto hasta de Estado, reclamar un gran consenso. Hoy lo hay y yo les pido que se sumen a este acuerdo y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos para que así sea, para poder incorporar a cuantos más grupos parlamentarios quieran participar de esta voluntad, de este diálogo y de esta moderación en este acuerdo. Señorías, el consenso no es bueno según quien lo proponga, sino según lo que disponga. Y el contenido de esta reforma es imprescindible, es necesario para devolver la confianza, para garantizar la estabilidad, para proteger los derechos sociales. Se ha hablado de la premura y, sin ánimo de generar controversias, no es responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular este asunto. Desde hace más de un año que se reclamó también en esta Cámara y hemos trabajado mucho en ello y queremos seguir trabajando a fin de que más grupos puedan sentirse identificados con esta reforma. Se ha hablado aquí de autonomía. Yo lo he mencionado de salida en mi discurso. No encontrarán ninguna sola competencia, ninguna sola afectación al título 8º de la Constitución, que está plenamente vigente. Señorías, seamos sinceros. Hoy no estamos hablando de autonomía, estamos hablando de responsabilidad. Estamos hablando que ningún gobierno nacional, ningún gobierno autonómico, ningún gobierno local tiene por qué encontrarse con el agujero de lo que le dejen otros. Que cualquier gobernante político tiene que gestionar con responsabilidad y con austeridad los recursos públicos y que no se puede imponer el despilfarro para que los recortes y los ajustes los lleven a cabo otros. He oído algunas citas a la reforma alemana y quiero decir que esta no es ni menos federalista ni menos autonomista. Quiero recordar que el límite de la Constitución alemana a la deuda en los Länder es sencillamente cero. Creo que hemos trabajado para un gran esfuerzo. Hoy el debate de lo que hablamos hoy es de la estabilidad presupuestaria y la ley que cumplirá el artículo 135 de la Constitución es una ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Hoy el debate es ese y no otro. Hoy se está hablando de cómo garantizamos el equilibrio de las cuentas públicas. Hoy se está hablando de cómo devolvemos la confianza a los españoles dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy se está hablando de las medidas que tenemos que adoptar para garantizar el estado de bienestar, para garantizar los derechos sociales, para evitar que los gobernantes de un día, al final, acaben mermando los derechos sociales de los españoles de mañana. De eso se está hablando hoy. Otros días, en otros momentos, a lo largo de esta legislatura, me imagino que en la siguiente, se hablará de otras leyes y de otras cuestiones y de la financiación. Se ha hablado mucho y se seguirá hablando, no me cabe ninguna duda, pero este no es el debate de hoy. El debate de hoy es el equilibrio de las cuentas públicas. El debate de hoy es el de la estabilidad presupuestaria. El debate de hoy es el de la garantía del estado de bienestar. El debate de hoy es el de los derechos sociales de los españoles. El debate de hoy es no pasar a las generaciones futuras los desmanes de los gobernantes presentes. Ese es el debate de hoy. Señorías, termino ya. Esta es una reforma planteada desde la moderación y a todos aquellos que comparten con el Grupo Parlamentario Popular esa idea de moderación creo que pueden sentirse incluidos en este acuerdo. Desde luego, por parte del Grupo Parlamentario Popular y me consta también del Grupo Socialista, y lo he dicho con anterioridad, haremos todos los esfuerzos para que este acuerdo sea todavía más amplio. Les invito a que se sumen a esa moderación y a ese consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sáez de Santamaría. Tiene la palabra el señor Durán. Muchas gracias, señor presidente. Por ambos grupos parlamentarios proponentes se evoca la invitación al consenso de Convergencia y Unió.
Vamos a discutir en el proceso de presentación de enmiendas si eso es posible, pero me deberán admitir que lo que están proponiendo inicialmente es una adhesión. En cualquiera de los casos, el movimiento se demuestra andando y, por tanto, vamos a ver si es posible en ese sentido algún tipo de acercamiento. En segundo lugar, se dice que lo necesitamos ahora, cuando yo hice una crítica a las prisas y a la falta de seriedad de la reforma. Lo que España necesita ahora, lo que España necesita desde el inicio de la crisis, es una política económica coherente. Lo que España necesita desde el inicio de la crisis son reformas estructurales profundas. Lo que España necesita ahora es acabar de tramitar, porque cuando hay voluntad política se puede, tal como se demuestra con la reforma de la Constitución, la negociación colectiva. Lo que España necesita, porque cuando hay voluntad política se puede, es acabar de reformar lo que es el proyecto de políticas activas. Lo que España necesita es reactivar el crecimiento económico. Lo que España necesita ahora es ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos a crear empleo. Lo que España necesita es que se ofrezca una línea de crédito del ICO, como repetidamente he dicho desde esta tribuna, de 32.000 millones con remanentes no gastados, dirigidos pura y simplemente a pequeñas y medianas empresas y autónomos para lo que son gastos de tesorería, que son los que van a crear empleo y animar el crecimiento económico, que también las instituciones europeas e internacionales critican de España. Eso es lo que necesitamos ahora. Se dice que lo mismo que hemos hecho nosotros lo ha hecho Alemania. Es cierto, aunque dije que lo ha hecho de manera distinta, señora Soraya de Santamaría. Insisto, vean y analicen el proceso. Participaron los Länders a través del Bundesrat, que es la Cámara que representa a los gobiernos, digamos, autonómicos. Por tanto, el proceso es radicalmente distinto. Dice que va a hacerse en Francia y en Italia. Bien, si lo hacen igual que lo hemos hecho nosotros, estará mal hecho. Espero que lo hagan de manera distinta. Espero que lo hagan con el máximo consenso posible, dialogando entre todos. Se pondrán de acuerdo quienes quieran, pero previamente dialogando entre todos, cosa que no ha existido aquí. El diálogo se ha limitado a dos. Claro que sí, que yo siempre he pedido, señora Soraya de Santamaría, diálogo entre ustedes y acuerdo. Yo he sido del que en nombre de Convergencia y Unió he pedido desde el primer día de esta legislatura un pacto de Estado. Claro que sí. Ustedes me dicen, cuando llegamos a un acuerdo el PP y el PSOE, entonces ustedes que pedían acuerdos nos critican. Lo que sucede es que solo se ponen de acuerdo para ir contra nosotros, y no es la primera vez. Lo han hecho también en la ley de aeropuertos, de puertos, para rebajar la capacidad autonómica de todas sus comunidades autónomas. Lo han hecho con el aeropuerto del Prat y en otras ocasiones. Me pide el señor Alonso coherencia en la medida que, ciertamente, yo digo, si tiene que haber ley orgánica, que no la deseo, pero si tiene que haber, pongamos también el déficit estructural territorial. Yo no es que quiera eso, es que si ustedes apuestan por la ley orgánica y en ella solo quieren poner la limitación de la estabilidad presupuestaria y además con unos porcentajes concretos tal como configura en el pacto político, entonces añadamos lo otro. Porque mi opción principal es que no se establezca cantidad alguna o porcentaje alguno en ley orgánica y que sean los parlamentos de las comunidades autónomas quienes lo establezcan. Porque sí hay una limitación de la capacidad financiera que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas. No me remita usted, señor Alonso, a la lectura del 135.6, porque el 135.6 dice dentro de los límites de este artículo. Y resulta que los límites del artículo 135, a partir del punto 2, lo que dice que será una ley orgánica y, por tanto, no las comunidades autónomas, como antes defendían ustedes y defendía la vicepresidenta económica, quienes estableciesen el propio límite, el propio principio de estabilidad presupuestaria. Por tanto, ha habido un cambio de opinión legítimo. Todo el mundo tenemos derecho a cambiar de opinión, pero ustedes han cambiado de opinión y nosotros seguimos en el sitio que estamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Durán. Señor Ridao tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Alonso, señora Sá de Santamaría, ¿cómo puede negarse lo que es obvio? Que ustedes no solo han ninguneado a los grupos políticos de esta Cámara, sino que han prescindido absolutamente de los ciudadanos a la hora de tomar una decisión tan relevante que afectará al día a día y a la cotidianidad de la gente. Fíjense, en el año 92 alguien ha apelado a aquella reforma constitucional del 13.2 para adaptar la Constitución al Tratado de Maastricht. Se estaba hablando de incorporar un derecho de participación política, no
como están haciendo ahora, de adoptar una medida que lo que hace es cargarse lo que históricamente ha sido una de las razones que han justificado precisamente la intervención del Estado en la economía. Y lo hacen además a hurtadillas, y lo hacen a espaldas de la voluntad popular. Y solo hay una explicación razonable para ello, y es que seguramente ustedes la temen. Y si no temen la voluntad y el escrutinio de la gente, convoquen un referéndum y al menos así van ustedes a paliar en lo posible los efectos devastadores de la auténtica falta de credibilidad política que no solo tiene este Gobierno, sino el principal grupo de la oposición. Finalmente, y además, creo que a lo largo de este debate ha quedado claro que tanto PP como PSOE no van a modificar su libro de ruta. Y no solo eso, sino que 30 años más tarde de la democracia, ambos partidos continúan bloqueando cualquier reforma constitucional que no sea de su agrado. Y por ello quiero acabar, lo he hecho antes, pero lo haré ahora con más énfasis, llamando a la unidad de todas las fuerzas políticas, no solo catalanistas y especialmente de Convergencia y Unión, sino también a la izquierda de la Cámara. Las llamo a todas ellas, a estas fuerzas políticas, a no participar de lo que todas ellas creen que es un grave atentado, no solo contra la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, sino a lo que supone una auténtica merma de capacidad de gestión económica de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Y las invito y las emplazo a todas ellas para no legitimar este proceso. Señorías, a estos grupos os digo que no hay mayor y mejor rechazo que evidenciar la soledad que hoy los grupos proponentes han buscado y han deseado. Es, en definitiva, lo que hoy piensa la mayoría de la gente fuera de esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ridao. Señor Llamazares. Gracias, señor presidente. Señorías, la intervención de los dos grupos parlamentarios es prácticamente un dechado de patología política. Señorías, porque una intervención que se hace de trámite, como si estuviéramos ante una iniciativa más de esta Cámara y se trata de una reforma constitucional por la vía sumarísima, en mi opinión, es inaceptable en términos parlamentarios. Pero es más inaceptable aún que caigamos en esa vieja política de la hipocresía que dice, por ejemplo, ante la crítica a la falta de diálogo y de acuerdo con parte de las fuerzas políticas, pues que estamos abiertos al diálogo y al consenso. Señorías, si los tienen ustedes todo cerrado, ya lo han hablado todo, no están dispuestos a modificar nada sustancial. Yo les daría dos ideas: cambien el trámite y permitan un debate parlamentario. Podríamos llegar a un acuerdo. Y, en segundo lugar, permitan la opinión de los ciudadanos. Esas dos ideas permitirían ese consenso que ustedes proclaman y que no es más que una nueva muestra de hipocresía en una política bipartidista decadente. Señorías, totalmente decadente. Señorías, porque ustedes ignoran en esta iniciativa parlamentaria a buena parte de la ciudadanía. Y no basta con decir que tienen ustedes el 90% de los escaños, no tienen ustedes el 90% de los votos, no tienen ustedes una parte de los votos que estuvo en la elaboración de la Constitución y que ahora expulsan de esta reforma constitucional. Y no están aquí los abstencionistas, los votos nulos y las abstenciones, que son también constituyente y que deben poder opinar sobre una reforma que va a afectar a sus vidas, por ejemplo, más allá del año 2020. Por lo tanto, señorías, no me hablen de consenso. Señorías, termino. Yo no soy corresponsable de esta iniciativa parlamentaria. No soy corresponsable de este golpe a la Constitución española y de este mecanismo fraudulento de debate parlamentario. Si vuelvo otra vez a la literatura, fuera el presidente del Gobierno, el capitán Ahab, yo formo parte claramente de los amotinados. Sé dónde me lleva, señor presidente del Gobierno. Puede usted
deteriorar su credibilidad, puede usted despeñar a su partido, pero usted no tiene derecho a matar moscas a cañonazos, cargándose de paso la Constitución española y su legitimidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares. Josu Erkoreka tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Vasco PNV. Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Gobierno, mi grupo parlamentario comparte plenamente el principio de que, por regla general, no se debe gastar más de lo que se tiene. Se trata de una regla saludable y plausible de buen gobierno económico que vale o debería valer para todo tipo de entidades, para las familias, para las administraciones públicas y también, aunque no se note, para los equipos de fútbol. Por tanto, con carácter general, no se debe gastar aquello que no se tiene. Ahora bien, todo lo que esta regla que acabo de citar tiene de positiva, prudente y razonable, desaparece completamente a partir del momento en el que se incorpora con carácter imperativo a la norma más rígida del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Como pauta básica de la gestión económica es excelente, pero como norma constitucional es funesta. Cuando lo que es de sentido común, señorías, se tiene que expresar a través de normas rígidas y coercitivas, pierde absolutamente todo lo que tiene de sentido y todo lo que tiene de común. Y esto es, señorías, lo que sucede con la proposición de ley que hoy debatimos, que rompe la máxima que a nuestro juicio debe guiar el equilibrio presupuestario. Preconizarlo sí, pero constitucionalizarlo no. Preconizarlo sí, porque el equilibrio presupuestario prudentemente aplicado contribuye a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. ¿Quién lo puede negar? Pero constitucionalizarlo no, porque como toda regla general, la del equilibrio presupuestario también ha de conocer sus excepciones, y la rigidez de la Carta Magna es incompatible con la flexibilidad y el buen sentido que ha de presidir la gestión de estas excepciones. Señorías, por ello mi grupo parlamentario va a rechazar esta toma en consideración. Lo digo con claridad, no quiero hacer fintas engañosas. No quisiera aparentar una cosa y hacer después la contraria. No hemos hecho uso del turno en contra, pero vamos a votar en contra. Pero no lo vamos a hacer porque seamos, como grupo parlamentario, refractarios al principio del control del déficit y del endeudamiento. No, no lo somos en absoluto. Acabo de hacer una profesión de fe en favor del equilibrio presupuestario. De hecho, uno de los principales reproches que hacemos al Gobierno vasco que sustentan, oh paradoja, justo los dos grupos, las dos formaciones políticas que promueven esta iniciativa, el reproche fundamental que hacemos a ese Gobierno vasco es precisamente el descontrol al que han sometido el déficit y el endeudamiento públicos en Euskadi. Si vamos a votar en contra, por tanto, no es porque estemos en contra del control del déficit y del endeudamiento, es porque somos radicalmente contrarios a convertir las reglas del buen gobierno económico en normas rígidas que encorsetan y limitan la capacidad de actuación de los poderes públicos, estrechando su margen fiscal y obligándoles a renunciar a determinados instrumentos de política económica a los que no tienen por qué renunciar. Señorías, el déficit público, el endeudamiento, es un instrumento más de política económica que ha de estar al servicio de las administraciones públicas, no solo para los supuestos tasados que aparecen recogidos en la propuesta que nos han remitido a la Cámara, no solamente en esos supuestos. ¿Por qué solamente en caso de recesión o en caso de catástrofes? ¿Por qué? ¿Por qué no es posible hacer uso de ese instrumento de política económica también en las fases de crecimiento para impulsar la economía si prudentemente se gestiona el instrumento por parte de las administraciones públicas?
A partir de esta consideración inicial, por tanto, señorías, desgranaré a continuación las 5 razones que, a nuestro juicio, justifican el rechazo a esta reforma. Primera razón: supone un atropello en toda regla a los procedimientos democráticos. Señorías, no es de recibo que se pretenda tramitar una reforma constitucional en peores condiciones de transparencia, publicidad y contraste público que las establecidas con carácter general para las leyes ordinarias. Los proyectos de ley ordinarios que el Gobierno remite a la Cámara han de ir acompañados por prescripción legal de una pléyade de informes y de dictámenes emitidos por todo tipo de órganos consultivos con el fin de evaluar. Señor Erkoreka, un momento. Por favor, les rogaría tengan la bondad de guardar el silencio que hasta ahora ha predominado en la sesión, por respeto al orador y por la importancia del asunto que estamos tratando. Muchas gracias por su amparo, señor presidente. Decía que no se puede pretender tramitar una reforma constitucional en peores condiciones de transparencia, publicidad y contraste público que las establecidas con carácter general para las leyes de carácter ordinario. Las leyes de carácter ordinario que el Gobierno remite a la Cámara en fase de proyecto han de ir acompañadas necesariamente de una pléyade de informes y de dictámenes de todo tipo, orientados a evaluar su oportunidad, su idoneidad, su impacto económico y su legalidad. Así ocurre, y lo hemos comprobado los diputados a lo largo de la legislatura que concluye, con todos los proyectos de ley ordinaria que se tramitan en las Cortes Generales, incluidos los más inocuos e irrelevantes, con todos los proyectos de ley. No son esos informes y dictámenes caprichos del legislador, son trámites extraordinariamente importantes que tienen por objeto someter a contraste el contenido futuro de las leyes con el fin de garantizar su acierto. Pues bien, frente a ello, que viene siendo una práctica inveterada, sostenida durante sucesivas legislaturas, los promotores de esta iniciativa nos quieren colar una reforma constitucional de extraordinario calado sin el más mínimo contraste con la vasta constelación de órganos consultivos que el Estado tiene a su disposición. Y uno se pregunta, ¿para qué sirven el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social? Por citar tan solamente los 2 supuestos más lacerantes, si son olímpicamente ignorados a la hora de afrontar la reforma normativa más relevante que se puede llevar a cabo en un Estado democrático, que es la reforma constitucional. Obviarlos, ignorarlos como se ha hecho, no supone tan solo una grave deslealtad institucional, denota además algo mucho peor: un propósito deliberado de no someter la reforma a contraste con el fin de no tener que escuchar opiniones que puedan ser contrarias. Pero esta apuesta, sorprendente apuesta por la sumariedad, por la nocturnidad y la falta de contraste, resulta más grave aún si se atiende al modo en el que se pretende tramitar esta reforma aquí en la Cámara y después en las Cortes Generales. El escrito de presentación de la iniciativa, que ha sido suscrito por los responsables de los 2 grupos parlamentarios promotores, solicitaba su aprobación por el procedimiento de lectura única. Fíjense, procedimiento de lectura única para una reforma constitucional. Almas generosas las suyas. No se conformaban con tramitar el procedimiento a uña de caballo. Además, querían privarnos de la posibilidad de presentar enmiendas. Todo precipitadamente y a hurtadillas. Afortunadamente, la decisión de la Mesa y del presidente del Congreso ha evitado que semejante desaguisado pudiera salir adelante, pero aún así las condiciones en las que la reforma pasará por este Congreso siguen siendo lamentables, señorías. Tan solo dispondremos de 48 horas para ejercer el derecho de enmienda, cuando en las leyes ordinarias se dispone para ese mismo efecto de un plazo mínimo, que siempre es infinitamente superior, de 15 días. 7 veces superior al que se nos concede para una reforma constitucional, señorías. Hasta el procedimiento de urgencia, con sus 8 días, es bastante más generoso con el derecho de enmienda de los diputados que lo que se nos propone ahora para la tramitación de esta reforma constitucional. Se ha optado deliberadamente por una vía tan opaca y tan sumaria que se resienten inevitablemente la apertura y la transparencia que han de presidir los trabajos parlamentarios, máxime cuando estamos hablando de la reforma de la norma que ocupa la cúspide de la jerarquía normativa. Se pretende pasar de tapadillo, señorías, como si nos halláramos ante una reforma meramente técnica,
fíjense, señorías, meramente técnica, pero lo que se nos ha presentado a través de la proposición de ley que hoy debatimos es cualquier cosa menos una reforma meramente técnica. Pese a la maraña de cifras y los conceptos técnicos con los que viene rodeada, nos hallemos ante una reforma profundamente ideológica, señorías. Una reforma que entraña toda una concepción del papel que corresponde desempeñar a los poderes públicos en la sociedad y, sobre todo, en la economía. Si me apuran, es la reforma más profundamente ideológica que hoy puede plantearse en el seno de la Unión Europea. La más profundamente ideológica, señorías. No estamos ante una propuesta meramente técnica. Y nosotros, con estos pelos. Segunda razón. Es irrespetuosa con la estructura compuesta del Estado. Dice la propaganda oficial, señorías, que el Estado español es el más descentralizado de Europa. No es verdad, pero es lo que dice. Sin embargo, se pretende promover una reforma constitucional que afecta decisivamente a las competencias fiscales y financieras de las comunidades autónomas y de los entes locales sin que hayan sido consultados los órganos en los que se encuadran estos dos niveles institucionales. No digo ya que no se haya acordado la reforma con ellos, ni tan siquiera se les ha consultado, como si estuviéramos propiamente en el Estado más jacobino y centralizado del mundo. Se ha despreciado olímpicamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la Federación Española de Municipios y Provincias y, en el caso de las comunidades forales, que también existe, aunque la propuesta no hace referencia a ellas, en el caso de las comunidades forales se ha despreciado a la Comisión Mixta del Concierto Económico y a la Comisión Coordinadora del Convenio, que tampoco han sido convocadas para tratar el asunto. Señorías, se habla mucho del precedente alemán, pero esta manera de proceder, opaca, sumaria, esta manera de proceder no tiene nada que ver con lo que se hizo en Alemania cuando se abordó el año 2009 la reforma de la Constitución financiera. Aquella reforma, tome nota, señorías, fue fruto del trabajo desarrollado durante 2 largos años por una comisión integrada por 39 miembros que representaban a todos los niveles institucionales implicados en la reforma, a todos. La comisión celebró 19 sesiones de trabajo y manejó más de 170 informes y dictámenes y trabajó también con más de 120 documentos de trabajo. La diferencia es ostensible, señorías. En Alemania se respetaron unos mínimos procedimentales de trabajo, de transparencia, de participación, que en España están brillando por su ausencia. Señorías, señores del Partido Socialista, yo tampoco lo hubiera hecho así. El hecho añadido de que este proyecto venga avalado por los 2 grandes partidos del Estado constituye, por otra parte, un pésimo augurio. Ya era perceptible en los últimos meses ese impulso recentralizador que pretende utilizar la crisis económica como coartada para reforzar los poderes centrales del Estado y laminar el hecho autonómico. Ya era perceptible ese impulso, insisto, en los últimos meses. Pues bien, nos tememos que ese impulso empiece a tomar cuerpo con esta proposición de ley que embrida estrechamente a las comunidades autónomas y a los entes locales sin tomarse tan siquiera la molestia de anunciárselo oficialmente en los órganos de encuentro legalmente habilitados para ese fin. Y nos inquieta, no lo oculto, la posibilidad de que ese lamentable episodio no sea más que el inicio de una secuencia de episodios posteriores que irán erosionando progresivamente la estructura descentralizada del Estado, de la mano conjunta del Partido Socialista y del Partido Popular, hasta anular completamente el escalón autonómico. La redacción, fíjense, señorías, que los promotores de la iniciativa han dado a lo que será, si finalmente se aprueba, el párrafo 6º del artículo 135 de la Constitución, denota claramente el cinismo con el que se proponen ir vaciando de poderes a las comunidades autónomas mientras se hacen sonoras proclamas de respeto a su ámbito competencial. Usted puede hacer lo que quiera siempre que coincida con lo que yo se lo ordeno. Ese es el principio que inspira el párrafo 6º del artículo 135, señorías. Una generosa concepción del autogobierno. Tercera razón, es ineficaz. La reforma pretende satisfacer a todos, pero uno tiene la sensación de que en realidad no satisface a nadie porque se queda a medio camino. Ni hace todo lo que pedían los mercados, con lo que se seguirá despertando sus desconfianzas y recelos, ni tampoco garantiza a las administraciones públicas que podrán seguir utilizando
todas las herramientas fiscales de las que disponían hasta ahora para sus políticas económicas. Si el modelo de referencia era el alemán, la copia española no puede ser peor, porque la proposición de ley que estudiamos recoge lo malo del caso alemán, es decir, la rigidez que supone la constitucionalización de la lucha contra el déficit, pero desecha lo bueno, que es la claridad y la seguridad que la fórmula germana proporciona a los inversores. La iniciativa que han sometido a la Cámara encorseta a las administraciones públicas en la medida en que constriñe su campo de actuación fiscal, pero no lo hace en la medida suficiente como para transmitir el sosiego a los que se quiere tranquilizar, que no se darán por satisfechos hasta que no se produzca una renuncia plena al déficit. Se admita o no, señorías, se quiera asumir o no, la propuesta ata las manos a las administraciones públicas. No las dos, como querían los más exigentes, sino una de las dos, pero las ata. Y eso, inevitablemente, limita la movilidad de las administraciones públicas, pero no tranquiliza en absoluto a los mercados y a los inversores, que lo que querrían es verlas esposadas. Eso desde la convicción de que una sola mano es sola por sí misma para cometer todos los desaguisados del mundo. Señorías, o se hacen méritos para ir al cielo o se hacen méritos para ir al infierno, pero es imposible contentar al mismo tiempo a Dios y al diablo. O se está o no se está. Lo que no pueden pretender los promotores de la reforma es convencer a los mercados de que ya se han dado satisfacción a lo que ellos podían y al mismo tiempo convencer a las izquierdas de que en el fondo todo queda igual que antes. O una cosa o la otra, señorías, pero ambas cosas a la vez no pueden ser. De hecho, ya hemos empezado a escuchar algunas voces críticas del Partido Popular recriminando a los líderes socialistas el esfuerzo que están desarrollando para quitar relevancia a la reforma y explicar a su parroquia que en el fondo no ha cambiado nada, todo sigue igual que antes. ¿Sigue o no sigue? ¿Cambia o no cambia? ¿Tranquiliza o no tranquiliza a los mercados? Señorías, la iniciativa queda a medio camino y no consigue ni una cosa ni la otra y deja descontentos a todos. Si se trataba de tranquilizar a los mercados con un mensaje nítido e inequívoco, que es lo que se nos decía, ¿por qué no se recogen todas las cifras en la Constitución? Y si al final todo queda igual, que es lo que ahora se dice, ¿por qué se nos dice que la propuesta tranquilizará a los mercados? Cuarta razón, señorías, la reforma es innecesaria. Si de lo que se trata es de acentuar la fuerza vinculante de los tratados y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea, incorporándolos al texto de la Constitución, la reforma sobra. Podíamos perfectamente haber prescindido de ella. Fíjense, el artículo 96 de la Constitución ya establece que los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento jurídico interno. Y por si ello no fuera suficiente, otro precepto de la misma Carta Magna, el artículo 93, añade que corresponde precisamente a las Cortes Generales y al Gobierno garantizar el cumplimiento de los tratados de la Unión Europea y de las resoluciones emanadas de sus órganos. Así pues, siendo esto así, no resulta necesario poner la fuerza obligar de la Constitución al servicio del derecho comunitario, porque ya lo está. La Constitución está al servicio de la fuerza de obligación del derecho comunitario. La Constitución ya dice, a través de los dos artículos a los que acabo de hacer referencia, que el derecho de la Unión Europea obliga en el Estado español tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos exactamente igual que si fuera derecho interno. Repetirlo en normas constitucionales no añade nada, solo fárrago y confusión. Es, por tanto, una reforma innecesaria desde ese punto de vista. Y quinta y última razón, señorías, es antieuropea. Sí, aunque parezca lo contrario, la reforma es antieuropea. Aunque la reforma se nos venda como fruto del compromiso de España con la Unión Europea en general y la eurozona en particular, la verdad es justamente la contraria. De hecho, si se lee atentamente el texto de la proposición de ley, se puede constatar que acusa un profundo sentido antieuropeo. El párrafo segundo de la redacción que se propone para este artículo prohíbe incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para los Estados miembros. Bien, y el tercer párrafo de este artículo establece que el volumen de la deuda del sector público no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aparentemente todo se mueve en el terreno escrupulosamente europeísta.
Se trata de garantizar el cumplimiento de los compromisos europeos, tanto a nivel de tratado como a nivel de acuerdos adoptados por los órganos comunitarios. Pero en el fondo, señorías, es todo lo contrario, porque al reiterarse en sede constitucional preceptos que ya están recogidos en las normas comunitarias, se viene a reconocer y a asumir como normal que nadie se toma en serio a las normas comunitarias, a menos que sus provisiones se reproduzcan literalmente en las constituciones de los Estados miembros. Lo que aparentemente es un refuerzo de Europa acaba siendo un desprecio olímpico, un desprecio en toda regla a las fuentes jurídicas comunitarias. Si para que se reconozca la fuerza vinculante de los tratados europeos y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea es necesario que sus preceptos se repitan en las normas constitucionales de los Estados miembros, flaco favor, señorías, estamos haciendo a la credibilidad del edificio jurídico comunitario. Por tanto, quinta razón para votar en contra de la reforma es que es profundamente antieuropeo. Señorías, concluyo. En solo una semana hemos pasado de anatematizar a trivializar la reforma constitucional. Lo que ayer era sencillamente implanteable, hoy se ha convertido en algo más fácil que la aprobación de una simple ley ordinaria. Lo que ayer era tabú, hoy se puede llevar a cabo con las formas y procedimientos establecidos para las cuestiones de menor cuantía. No es buen síntoma, señorías, cuando las mayorías optan por aplicar el rodillo y atropellar a las minorías pasando la pisonadora por encima de las formas y de los procedimientos, algo empieza a fallar en el sistema democrático. En cualquier caso, señorías, si la reforma constitucional, antaño tan grave y difícil, se ha convertido de la noche a la mañana en algo tan nimio y trivial como lo que estamos viendo estos días, anuncio, en nombre de mi grupo parlamentario, que también nosotros haremos nuestra propia propuesta de reforma constitucional que formularemos vía enmienda en el estrechísimo margen temporal que se nos concede por la Cámara a ese respecto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Erkoreka. Tiene la palabra el señor Jorquera. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Durante 33 años, el Grupo Popular y el Grupo Socialista han hecho de la Constitución poco menos que un texto sacrosanto e inalterable. Durante 30 años no solo se han opuesto a abrir el debate sobre aspectos básicos del modelo de Estado, ya sea la vigencia de la monarquía o el reconocimiento de la plurinacionalidad. Se han opuesto incluso a cualquier modificación que contribuyese a la modernización del texto constitucional. Fruto de ello, la reforma del Senado sigue estando en la lista de eternas asignaturas pendientes. Perviven instituciones totalmente obsoletas, como las diputaciones provinciales, o la circunscripción electoral sigue siendo la provincia. Ni siquiera ha sido posible reformar la Constitución para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la corona, en la sucesión a la corona. Y ya es paradójico que tengamos que recordarlo nosotros, que somos republicanos. Ha bastado, en cambio, con que la señora Merkel y el señor Sarkozy llamasen a capítulo, ha bastado con un requerimiento del señor Trichet para que la Constitución se reforme vía exprés. Señorías, si se toma en consideración esta proposición de ley, la soberanía y el autogobierno serán los grandes sacrificados. El autogobierno de las comunidades autónomas, que verán convertida su autonomía financiera y, por lo tanto, su autonomía política en papel mojado. La soberanía del Estado español, por el sometimiento totalmente acrítico de sus máximos dirigentes a los halcones que dominan la política europea. La soberanía de la política, que en vez de regular a los mercados se somete a sus chantajes, y la soberanía de este propio Parlamento, al que poco menos que se le insta a aprobar una reforma constitucional por decreto, por vía de urgencia y en lectura única, sin posibilidad de análisis y reflexión previa. Señorías, en una democracia
el respeto a las formas es fundamental, es definitorio del fondo. Y ustedes están saltando las más elementales formas democráticas. Y además lo hacen para elevar a constitucional, a norma constitucional, el pensamiento único en lo económico, para constitucionalizar uno de los principios ideológicos más duros del neoliberalismo. No son palabras mías, no son palabras del BNG, son palabras de un diputado del Grupo Socialista. No me sorprende, señorías, la perplejidad de muchos diputados socialistas, pues algunos parecen empeñados en ponerle la alfombra azul al Partido Popular ante las próximas elecciones generales, al renunciar a todo discurso y a toda política alternativa. El recurso al déficit, si se usa con prudencia, es una herramienta necesaria para favorecer el crecimiento económico en contextos de crisis y, sobre todo, para asegurar el mantenimiento de las políticas sociales. Esta reforma priva a futuros gobiernos del uso de esta herramienta. Aboca, en escenarios de crisis y de caída de ingresos, a tener que privatizar servicios públicos básicos y a tener que desmantelar prestaciones sociales fundamentales para asegurar el mantenimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. El recurso al déficit, decía, si se usa con prudencia, es una herramienta necesaria en determinados contextos. Una herramienta, por cierto, que Alemania utilizó sistemáticamente para financiar su reunificación. Una Francia y Alemania, conviene recordarlo, que fueron los primeros en incumplir los objetivos de déficit cuando les interesó. Como apuntamos en el debate de la semana pasada, el problema de la deuda no radica en su volumen. La deuda pública en el conjunto de la zona euro es sensiblemente inferior a la de Japón o Estados Unidos, pero además en el Estado español es 21 puntos menos inferior a la de Francia y 23 puntos menos a la de Alemania. El problema, por lo tanto, no radica en su volumen, radica en el importante volumen de deuda privada, no pública, y radica en los ataques especulativos a los que está sometida la emisión de deuda pública. A una crisis que tuvo su origen en la burbuja especulativa generada en el mercado inmobiliario, le está sucediendo ahora otra burbuja especulativa vinculada al mercado de la vivienda. Señorías, y en vez de adoptar medidas para evitar que los especuladores campen a sus anchas, ustedes simplemente elevan sus exigencias a norma constitucional. Señorías, hoy es un mal día para la democracia y para el autogobierno de los pueblos. Por eso votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. Por eso nos oponemos a su trámite en lectura única. Por eso demandamos que se convoque un referéndum. Y por eso emplazamos a todos los diputados demócratas de esta Cámara a que tengan la valentía de dar ese paso, a que aporten su firma para hacer posible la convocatoria de un referéndum. Muchas gracias. Gracias, señor Jorquera. Señor Ríos. Gracias, señora presidenta. Señorías, es de sobra conocido que las constituciones se debaten entre la vocación de permanencia como norma de convivencia ciudadana y su necesaria adaptación a los cambios sociales. La de 78 ha cumplido de sobra las expectativas que los ciudadanos que la votaron, consolidando un Estado social y democrático de derecho que garantiza amplias libertades públicas, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria y que reconoce amplia autonomía a sus territorios. Desde su aprobación, las circunstancias han cambiado mucho y ello se ha de reflejar en la norma más importante del Estado. Por eso, la Constitución del 78, la más longeva de la historia española, tras más de 30 años de vigencia, requiere de una profunda modificación. Además, todas las generaciones han de revalidar su adhesión a la Constitución como expresión de lo que Habermas denominó patriotismo constitucional. Esto es, una renovación democrática del constitucionalismo a través de una mayor participación ciudadana que mantenga la legitimidad de la misma. Sin embargo, eso no se ha producido. Los que ahora tenemos menos de 50 años no la votamos hace 33 y no se nos ha permitido esa renovación, pese a que tanto socialistas como populares han coqueteado con el planteamiento de Habermas. Señorías, el verdadero patriotismo se demuestra propiciando una reforma constitucional
para renovar las reglas de convivencia democrática, sobre todo entre las nuevas generaciones, que, reitero, legitime el sistema. Sin embargo, la reforma que se nos plantea se ciñe a limitar el techo de gasto de las distintas administraciones públicas, que evite el déficit y controle la deuda pública como mecanismo que, se argumenta, calme los mercados. Ello significa que al Estado le ha salido un competidor, un nuevo leviatán al que se refería Thomas Hobbes, los mercados, el nuevo monstruo que este sí tiene tal poder absoluto que fuerza al Gobierno y a los dos principales partidos del arco parlamentario a ofrecer sacrificios que aplaquen su ira y de esta manera evitar que la prima de riesgo de la deuda se desboque nuevamente y pueda volver a superar los 400 puntos básicos. Como en tiempos pretéritos, nos disponemos como sociedad a ofrecer sacrificios, en este caso en forma de reforma constitucional, para elevar a dogma universal la necesidad del equilibrio presupuestario de tal manera que no pueda incluirse en déficit, salvo contadísimas excepciones. Si ese es el objetivo, aplacar al nuevo leviatán, más apropiado hubiese sido modificar los artículos 1, 2, 66 y 97 de la Carta Magna para que no quepa lugar a dudas de que, suplantando al pueblo español, la soberanía nacional reside en los mercados, las Cortes Generales los representan y el Gobierno no solo debe actuar de acuerdo con la Constitución, sino con pleno sometimiento a ellos. Señorías, sin entrar en la idoneidad o no de limitar el techo de gasto, creemos que las formas no han sido las apropiadas, ni por los tiempos, ya que será plenamente operativa en 2020, ni por su remisión en una ley orgánica, ni por la falta de interés que esta reforma se aprobara con el máximo consenso, pues ni el presidente del Gobierno ni el señor Rajoy han recabado nuestro apoyo, ni lo que es peor, nos han dado una explicación cabal sobre las verdaderas razones de esta precipitación. Coalición Canaria lleva años reclamando una reforma constitucional amplia y profunda que afecte tanto al modelo democrático plasmado en el texto constitucional como a cuestiones como la restauración de nuevos derechos necesitados de nueva protección, la integración europea, la modificación del Senado, la simplificación y transparencia de las administraciones o plasmar adecuadamente las especificidades de determinados territorios como el canario. En definitiva, señorías, creemos necesario una reforma constitucional, pero no la que nos presenta el PP y el PSOE, que ni es necesaria ni es oportuna. Por ello, los nacionalistas canarios nos abstendremos en la toma en consideración de esta proposición de reforma constitucional, pero ya anunciamos que la enmendaremos para poner de manifiesto nuestras propuestas a unas sabiendas del nulo interés que le van a poner los grupos proponentes, porque prefieren que poco o nada se debata de esta reforma y que cuanto menos se enteren los ciudadanos, mejor. Flaco favor se le hace a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ríos. Señor Salvador. Señora presidenta, señorías, señor presidente, comenzamos este periodo de gobierno socialista aprobando una ley